Pero bueno, Tapia ya se veía que iba a ser el número uno, ya se notaba la diferencia en menores. Yo cuando jugué 2 torneos de menores, Tapia marcaba mucha diferencia a todos los demás. Entonces ya se le veía algo distinto que los demás no teníamos. Pero bueno, creo que hay pocos jugadores que son así, que están tocados con la varita y que son distintos al resto. Y después, en cuanto al dinero que se gana en los torneos, ya los jugadores que somos de más abajo, si te va bien en los torneos, podés ganar plata que antes en la previa y previa, hasta que no llegabas a cuadro final, no ganabas nada. Hablando de psicólogo, lo tuve que trabajar con el psicólogo porque es algo que me pasaba, que yo lo veía de una forma y para mí tenía que ser así, y quizás al otro no le sirve hacerlo así. Entonces ahí hay un conflicto que se tiene que solucionar o con tus entrenadores, si son los mismos o lo que sea, para al final rendir dentro de la cancha. Se te abre un poco la cabeza de decir, quiero estar acá todos los torneos, con más jugadores y conociendo, metiéndote un poco más en ese ambiente y dejar un poco de lado el tema de dar clases, que bueno, en ese momento era lo que teníamos que hacer para vivir, pero creo que se te abre un poco la cabeza y de decir, bueno, yo quiero estar acá, vamos a hacer lo posible para que siga sucediendo. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Keep Padel. Para esta ocasión queremos dar la bienvenida a Fede Mourinho. Encantado de estar acá y bueno, pasar una buena tarde. Muchas gracias por estar aquí, por charlar un ratito de pádel. Cuéntanos y pones en situación quién es Fede Mourinho, de dónde viene y cómo empiezas en el mundo del pádel. Bueno, soy argentino, nací en San Martín de los Andes y a los 7 años me fui a vivir a Mar del Plata, que está a 1300 kilómetros, que toda mi familia es de ahí. Y jugábamos al fútbol porque mi papá era jugador profesional de fútbol en Argentina, entonces con mi hermano siempre jugábamos al fútbol hasta los 14, que mi mamá de a poco empezó a jugar al pádel. Y nada, nosotros salíamos a entrenar fútbol, íbamos a verla porque teníamos que acompañarla y nos poníamos a pelotear con mi hermano. Y ahí empezamos a engancharnos con el pádel hasta que un día dijimos, vamos a cambiar de deporte porque se nos daba bastante bien. Y empezamos con el pádel muy de abajo con mi hermano, empezamos juntos. Y bueno, hasta el día de hoy. En Argentina, en qué nivel se encontraba el pádel por entonces? ¿Qué tipo de deporte era? No, todavía le faltaba crecer mucho. Ahora cuando vuelvo a Argentina después de muchos años, los clubes van creciendo mucho, ya hay canchas de cristal con césped, que nosotros cuando empezamos eran casi todas de muro, había alguna que otra de césped y cristal, pero la mayoría eran de muro y nada, no había comparación con España. Tú cuando empiezas a jugar, ¿qué empiezas a ver? ¿Qué empiezas a ver que te empieza a llamar la atención del pádel? Nada, al principio me pareció que era muy divertido. Bueno, jugábamos juntos con mi hermano, nos peleábamos mucho, pero la mejoría era muy rápida y bueno, también sabíamos que en el fútbol era muy difícil llegar. Y bueno, empezamos a ver que el pádel se nos hacía bastante fácil y la mejora fue bueno, en Argentina va de séptima a primera categoría y empezamos en séptima el primer año y terminamos en tercera, cuarta. Entonces vimos que había una mejora importante sin poder dedicarnos a entrenar ni nada, simplemente jugando lo que podíamos. Entonces creo que eso nos llamó la atención y nos hizo seguir por ese camino. ¿Qué mejoras empiezas a ver y cómo te empiezas a ver tú en ese momento que empiezas a competir? ¿Qué empiezas a ver? ¿Qué empiezas a notar en ti? No, al final todavía era muy principiante. Es verdad que jugábamos los torneos de allá, los provinciales, los nacionales, que son torneos que se hacen de distintas categorías allá. Pero como te dije antes, la mejoría que se veía era día tras día y cada vez teníamos más facilidades. Entonces decidimos seguir hasta que pudimos jugar nuestro primer torneo profesional en Argentina, que bueno, hacemos un buen torneo para nosotros y terminamos perdiendo contra Tapia y Denis Perino, que bueno, ahí nos dimos cuenta todavía lo que nos faltaba para poder seguir en ese camino, pero creo que también fue un impulso para nosotros para empezar a tomarnos más en serio y tratar de dedicarse. Vamos a ese momento. Cuando tú llegas a esa primera final, con gente que ahora muy top, pero por entonces no lo era tanto, ¿qué tenía esa gente por entonces que tú veías que te impresionaba? Decías, joder, pues me impresiona esto o esto, cuéntanos un poco por ahí. Bueno, ni siquiera era una final, eran unos octavos de final, así que todavía faltaba. Pero bueno, Tapia ya se veía que iba a ser el número uno, ya se notaba la diferencia en menores. Yo cuando jugué 2 torneos de menores, Tapia marcaba mucha diferencia a todos los demás. Entonces ya se le veía algo distinto que los demás no teníamos.
Pero bueno, creo que hay pocos jugadores que son así, que están tocados con la varita y que son distintos al resto. ¿En qué momento decides dar un paso hacia adelante? Es decir, quiero dar un paso de verdad. ¿Y qué cambios hay o qué hace tu cabeza? Cuéntanos un poco por ahí, ¿cómo va? Bueno, después de ese torneo, al siguiente año queremos empezar a dedicarnos, siempre hablo en plural porque jugábamos con mi hermano juntos, y queremos empezar a dedicarnos en el circuito AJBP, que es el circuito de Argentina, y empezar a viajar a los torneos más chicos para empezar a tener un rodaje más profesional. Pero bueno, en Argentina al final es muy difícil si no tenés una familia, que en mi caso no lo era, que tenga un apoyo económico grande. Entonces íbamos muy de abajo, viajábamos en el auto, nos llevaba mi papá que se pedía los días en el trabajo, y empezamos a viajar lo que podíamos por Argentina para empezar a tener ese rodaje profesional que bueno, casi siempre íbamos y perdíamos al primer partido, y capaz que había que hacer 1000 kilómetros para volver porque las distancias ya son muy largas y lo pasabas mal, pero era el camino que había que hacer en un principio en Argentina para poder dedicarte en un futuro a ser jugador. Aquí nos gusta mucho hablar del tema emocional, ¿vale? ¿Cómo gestionas tú emocionalmente el hecho de cuando empezabas a hacerte lo que dices tú, 1000 kilómetros, perder, esas vueltas cómo eran esos ¿te replanteabas cosas o decías, estoy focalizado, vamos a por ello? Sí, siempre al final cuando perdés te replanteás a ver si lo que estabas haciendo valía la pena, y más en ese momento que era muy complicado los viajes. Yo todavía no podía trabajar porque era chiquito, iba al colegio, mi hermano también, entonces era todo el coste de mis papás. Hacíamos rifa para sortear paleta y poder viajar a los torneos, y creo que eso también al final a veces te lo replanteás, pero te hace seguir porque sabes lo que cuesta. Entonces a la mínima que tenés un buen resultado, una alegría, decís, bueno, al final un poco vale la pena todo lo que hay detrás. ¿Cómo enfocas tu vida para decir, voy a dar otro paso más? Aparte de ese, otro paso más adelante. Bueno, fue en el 2018 que nos llega una propuesta de un club de España para venir a dar clases. Al final nuestro sueño, ya ahí estábamos muy metidos en el pádel, era poder venir a vivir a España, a vivir la experiencia de lo que sea, de conocer un club o donde estaba el auge que era en España. Y bueno, nos llega una propuesta, surgió porque nosotros creo que queríamos venir y no pensamos la consecuencia que podía haber. Y bueno, vinimos medio engañados desde un principio, pero que después fue muy duro, pero no veníamos con la idea de ser jugadores profesionales, sino al final nos contrataban de un club para venir a dar clases y ver qué pasaba, y lo de ser jugador estaba muy lejos, pero bueno, era un paso quizás más cerca para poder en un futuro, sin saberlo, ser jugador profesional. Pero bueno, creo que ahí fue el paso más importante, que a pesar de que haya sido duro, creo que fue la puerta que se nos abrió para poder venir a vivir a España, que si no, no sé si lo hubiéramos podido hacer. ¿Con qué expectativas venías antes de llegar a España y qué te encontraste cuando llegaste? No, era todo un mundo nuevo, porque al final yo nunca me había subido a un avión ni nada, entonces yo vine con 17, mi hermano tenía 19, nos subimos a un avión sin saber dónde veníamos, quién nos pasaba a buscar, quién era el tipo que estaba del otro lado, y vinimos a ver qué pasaba. Y nada, con mucha expectativa, todo nos parecía, llegamos al club y nos parecía impresionante, y después nos dimos cuenta que era un club normal de los 500 que hay en España. Sí. Pero bueno, para nosotros fue toda una experiencia increíble al principio, porque nunca habíamos salido de Argentina, entonces fue como un golpe de realidad de queremos estar acá en España y ver qué pasa. ¿Había mucha diferencia de Argentina a lo que vivías cuando viniste aquí? O sea, ¿había mucho contraste en cuanto a estructuras, de clubes, de pistas? ¿Había mucha diferencia? Sí, bueno, te digo, al final en Argentina había muchos clubes todavía de muro, y acá en España nosotros cuando llegamos, el primer club que vemos, claro, tiene 6 canchas, y en Argentina un club con 6 canchas no hay en ningún lado. Ahora sí, pero después de mucho tiempo. Entonces, claro, nos llamaba la atención. Íbamos a un club en cualquier lado descubierto que tenía 20 pistas y no lo podíamos creer. Entonces sí se notaba la diferencia. ¿Os costó adaptaros cuando llegasteis a ti y a tu hermano? ¿Os costó adaptaros a todo esto, a toda esa estructura nueva, a todo el cristal, a todo esto? Sí, no, en cuanto a juego y eso creo que no, pero en cuanto a ver cómo funcionaba todo, era todo nuevo para nosotros, los torneos que podíamos jugar, veníamos a dar clase, entonces había que darle clase a gente. Al final hablamos un idioma parecido, pero había muchas cosas que teníamos que adaptar, o teníamos a nenes chiquitos dándole clases.
y creo que en ese sentido nos costó un poco la adaptación, pero bueno, al final estando juntos fue un poco más fácil. Cuéntanos qué objetivos se te plantean, con qué ambición, o sea, cuenta qué viene a partir del momento que aterrizas en España, qué se te plantea o qué objetivos tienes personales. Bueno, la verdad que te lo digo ahora, en ese momento no teníamos ningún objetivo. De hecho, el primer torneo que jugamos, mi hermano sufrió una lesión y se rompe el ligamento cruzado. Entonces se nos vino el mundo abajo. Y el objetivo era estar y pasar el día a día, que mi hermano se recupere. Pudieron venir mis padres a verlo y a acompañarlo. Pero el objetivo en ese momento yo era ser el sostén de la familia, porque mi hermano no podía hacer nada, tenía que recuperarse. Yo daba clase todo el día para poder comer, que teníamos, nada, vivíamos con 60 euros por semana y no teníamos objetivo a futuro de ser jugadores o de otras cosas. Simplemente fue ese momento de, bueno, nos toca vivir esto, vamos a tratar de sacarlo juntos y bueno, a medida que fue pasando el tiempo se fue acomodando todo de a poco, pero fue un momento complicado porque nos agarró ni bien llegamos y fue un golpe duro para los dos y bueno, sobre todo para él, que al final sufrió la lesión. Eso a nivel emocional, se puede decir que pasasteis una mala época por todo lo que se acumuló, ¿no? Sí, fue una mala época, pero bueno, siempre digo lo mismo, estoy agradecido de haber vivido eso porque creo que yo tenía 18 recién cumplido, creo que me hizo madurar muy rápido en muchas cosas y creo que eso al final en el deporte y adentro de la cancha se ve reflejado cuando pasas por ciertos momentos más críticos en la vida. Creo que después te hacen valorar mucho más las cosas y adentro de la cancha tener otra actitud. Vale, cuéntanos en qué momento das otro paso adelante más. Cuando dices, venga, vamos a dar otro paso adelante más. Bueno, después de yo estaba de novio en ese momento y bueno, el padre de mi exnovia nos ayuda a ir a Madrid, a dar un paso a Madrid con toda mi familia, que ya mis papás estaban viviendo en España. Entonces nos vamos toda la familia para Madrid, pero en plena cuarentena, así que no pudimos hacer nada. Ellos nos dieron hospedaje y estuvimos con ellos, que la verdad que yo estoy eternamente agradecido por esa, ¿cómo se dice? Hospitalidad. Sí, esa hospitalidad o ese gesto que tuvieron con nosotros. Y bueno, y a partir de ahí tratamos de empezar a jugar World Padel Tour de a poco, pero teníamos muy pocos puntos, entonces era muy difícil. Hasta que yo consigo entrar a mi primer World Padel Tour de última pareja. Y bueno, gano un partido. Vamos a hacer un pequeño inciso ahí. ¿Dónde fue? ¿Con qué? ¿Cómo vas? Claro, porque para ti se supone eso un paso muy grande. Vamos a hacer un poco de inciso. ¿Dónde fue? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, no lo vas a creer, pero al final, ni bien se levanta toda la cuarentena, jugamos otro torneo con mi hermano y se vuelve a romper el cruzado otra vez, por segunda vez. Entonces yo ya no tenía compañero como para empezar a meterme en World Padel Tour. Y bueno, consigo un compañero de último momento y cuando mi hermano lo operan, que sale bien de la operación, justo me llega que habíamos entrado al World Padel Tour de última pareja y fue como todo, bueno, al final algo bueno pasó. Sí. Y fue en Madrid, que en ese momento se jugaban los 3 torneos en Madrid porque ni bien se abrió la cuarentena. Y ahí jugué el primer partido creo que era en Madrid Arena, no me acuerdo. Y bueno, gané un partido y de ahí me llamó otro jugador que tenía un poco más de puntos y ya pude empezar a jugar ese año, que hubo 8 o 9 torneos, hubo poquitos. Pero bueno, ya empezaba a meterme y terminar con el mínimo de puntos para el año que viene, ya tratar de dedicarme o tener la idea de jugar la máxima cantidad de torneos posibles. Tú cuando entras a ese World Padel Tour, ¿qué te impresiona? ¿Qué te llama la atención de la gente? Cuéntanos un poco con la gente con la que compites, cuéntanos un poco cómo va, matices o diferencias que puedas ver de... Fue una experiencia muy buena que no me esperaba porque en ese momento yo me había anotado por anotarme y nada, creo que ahí también se te abre un poco la cabeza de decir quiero estar acá todos los torneos con más jugadores y conociendo, metiéndote un poco más en ese ambiente y dejar un poco de lado el tema de dar clases, que bueno, en ese momento era lo que teníamos que hacer para vivir, pero creo que se te abre un poco la cabeza y de decir, bueno, yo quiero estar acá, vamos a hacer lo posible para que siga sucediendo. Sigues avanzando, ¿vale? Has dicho que dejas un poco, te enfocas más en los entrenamientos y dejas más las clases, ¿no? El de hecho de clases. Eso, ¿tú empiezas a notar mejorías en tu juego y en todo? Bueno, hasta
al final al final siempre uno quiere dejar de dar clase en ese momento, pero no se podía porque al final tenías que mantenerte para los viajes, para los torneos y todo. Y seguí dando clases, y jugando World Padel Tour, las dos cosas a la vez. Y bueno, ahí pegamos un cambio que empezamos a entrenar en la academia de Juanma, que es donde seguimos ahora, eso fue en el 2021, que quisimos dar un paso más y empezar a entrenar en una academia con todo lo que eso conlleva. Pero claro, vivíamos en Colmenar Viejo y nos íbamos a entrenar hasta Fuenlabrada, todos los días en tren con mi hermano. Y a la tarde dábamos clases de 4 a 10 y era inviable dejar de dar clases porque había que mantener los torneos. Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo y te fui mejorando y consiguiendo sponsors que te vayan ayudando a partir de los resultados que tengas, claro, en el 2022 pude dejar de dar clases y ahí sí que noté un cambio muy importante. Un cambio muy importante porque el tema del descanso, de dedicarte solo a entrenar y a competir, cambia mucho en cuanto al final que terminas de entrenar, estás muerto y tenés que ir a dar 6 horas de clase. Creo que también el tema mental ahí te perjudica mucho porque estás todo el día con la pala, y llega un momento que te quema la cabeza y querés desconectar. Entonces creo que ahí noté una mejoría muy grande en cuanto al tema de descanso y poder estar pensando solo en lo que tenés que hacer. ¿Tú crees que ese momento te ha dado mucha tranquilidad y te ha quitado ese alboroto que a lo mejor podías arrastrar de clases, de ese ritmo frenético? Sí, yo creo que o sea, obviamente que sí, pero yo creo que en la vorágine del día a día en ese momento no nos dábamos cuenta y lo hacíamos, era como, sí, llegábamos a las 8 a entrenar, entrenábamos hasta las 12:30, volvíamos, llegábamos a 2:30 a casa, a las 4 a dar clase, terminábamos a las 10 a dormir y al otro día igual. Creo que en la vorágine del día a día lo haces y es normal para uno porque es lo que tenés en ese momento y lo que tenés que hacer. Pero es verdad que ahora a veces cuando voy a la casa de mis papás que viven en Colmenar y voy de Fuenlabrada y digo, mirá lo que hacíamos y ahora claro, llego muerto y bueno, puedo llegar y dormir la siesta y digo, ¿cómo hacía para ir a dar clase antes? Y al final lo haces porque sabes que no te queda otra. Hablamos con muchos deportistas el tema de lo importante que es la cabeza, ¿vale? Y siempre hacemos la misma pregunta, ¿qué porcentaje crees que es cabeza y qué porcentaje crees que es físico en un jugador de pádel? Bueno, creo que lo mental es muy importante. Al final, muchas veces, muchos partidos, muchos momentos decisivos de los partidos se deciden por la parte mental. Pero también creo que al final el deporte creció mucho y físicamente y técnicamente ahora tenés que estar preparado al 100% en todos los ámbitos. Pero la parte mental, no le pondría un porcentaje, creo que son las 3 partes igual de importantes, pero creo que hay que trabajarla como hace físico y como hace pádel, la tenés que trabajar que capaz en el deporte no se acostumbra o hay poca gente que lo hace. Creo que es igual de importante en las 3 áreas estar igual de preparado. ¿Tú ahora a día de hoy tienes apoyo psicológico? Sí, yo estoy trabajando con Sergio, mi psicólogo, hace 3 años ya y creo que es un pilar fundamental en mi día a día porque también creo que recorrió todo este camino conmigo, entonces sabe todo. Y eso me ayuda mucho también a veces a que no te olvides de dónde venís y lo que pasabas. Creo que en ese sentido el apoyo de él es muy grande y bueno, trabajamos mucho para que sea lo mejor posible y para que siga mejorando. ¿Qué pilares soléis trabajar? Bueno, hay muchos. Al final trabajas visualizaciones antes de los partidos, después de los partidos, métodos de respiración, de relajación. Hay mucho trabajo detrás que no se ve o quizás cuando uno prende la tele y ve el partido, ese jugador está contra el cristal y decís qué está haciendo y capaz que está haciendo un anclaje o lo que sea del psicólogo, que es lo que tiene una herramienta más para ese momento poder sacarlo adelante. Entonces creo que hay mucho trabajo detrás que no se ve, que solo se ve la parte física o la parte técnica, que es lo que capaz que se ve en las redes o en el día a día. Quiero que nos cuentes un poco cómo se planifica Fede a nivel anual y a nivel diario, ¿vale? A principios de año, ¿cómo te organizas? Y a nivel diario, ¿cómo te organizas? Bueno, a nivel anual, ya en diciembre, cuando termina el último torneo, ya con mi equipo de trabajo estamos organizando cuando arrancamos la pretemporada y la semana de adaptación de antes de la pretemporada para no llegar el primer día y romperte todo.
Creo que las 2 semanas de preadaptación son importantes. Y después, cuando sale el calendario de torneos, se hace un análisis de los torneos que tenés que jugar. Al final, por contrato, tenés que jugar 18 o 20 torneos, te pueden dejar 4 o 5 libres. Y son muchas semanas de torneos y de viajes, que al final el desgaste es mucho más grande que antes, que se juega solo en España. Entonces te tenés que planificar bien con tus entrenadores, que por suerte a mí me acompañan a los torneos, pero el preparador físico no. Entonces tenemos que tener un guía para las giras, que capaz estamos 3 semanas o 4 semanas fuera, para guiarte y seguir entrenando, que tampoco puedes dejar de entrenar por más que estés en torneo. Y después en el día a día tenemos la planificación con la academia, que bueno, eso se encargan ellos de lo que tengas que hacer, pero es un poco más simple, pero sí está todo trabajado con tu equipo de trabajo. Antes has mencionado el tema de sponsor, ¿vale? Cuéntanos un poco, para todo el mundo, yo principalmente que tampoco lo sé, ¿cómo se ponen en contacto contigo? ¿Qué te ofrecen, qué no? Cuéntanos un poco esa evolución, cómo ha ido yendo. Bueno, muy paulatinamente. Al principio es lógico, cuando no sos jugador profesional o no tenés cierto ranking, es mucho más difícil que las marcas te apoyen. Es verdad que te pueden dar paletas o indumentaria, pero no te da para vivir solo del sponsor. Y bueno, yo empecé con Bolt gracias a mi entrenador Juanma, que nos metió ahí. Y bueno, tuvimos muy buena relación con el dueño y empezamos ahí. Él nos empezó a apoyar y a medida fuimos de contratos menores a contratos con bonificaciones dependiendo del ranking que terminabas, o con objetivos de, bueno, el año que viene terminas en tal posición, te ayudo con esto. Y bueno, ahí vas creciendo, y a medida que vas obteniendo mejores resultados también es más fácil que te aparezcan marcas que te ayuden. Y bueno, eso también con el representante que nos lleva esa parte, ¿no? Me surge una pregunta, y es, ¿tú has perdido dinero por ir a jugar torneos? O sea, a los inicios has perdido dinero por ir a jugar a torneos. Sí, muchas veces. La mayoría de las veces, si no te digo, desde el camino que hacíamos en Argentina para ir a jugar esos torneos hasta, bueno, de hecho algún torneo ahora mismo, si no te va bien, perdés plata. Pero bueno, quizás estás más tranquilo porque tenés el apoyo atrás de los sponsors o de lo que vas generando de premios y eso, que te da una tranquilidad y no tenés esa presión de decir, si no gano este partido, salgo a pérdida y no voy a poder jugar el siguiente torneo. Eso, gracias a Dios, ya lo pasé, y es una tranquilidad al final jugar y saber que no pasa nada si perdés. ¿Tú crees que cuando compites contra gente que tiene una necesidad imperiosa de ganar, se le nota en la cancha, Sí, ese hambre? sin duda. El hambre, yo siempre digo que el hambre que tienen, no por ser patriota ni nada, pero el hambre que tenemos los argentinos cuando venimos desde allá, creo que se nota mucho dentro de la cancha. En los top quizás no tanto, pero en los de abajo, que la venimos peleando y quizás no tuvimos las posibilidades que tenían chicos españoles, que al final pueden tener más opciones de chiquito, de tener sponsor o lo que sea. Creo que eso se nota, y hay muchas cosas detrás que cuando dejas tu familia o dejas tu país y todo, que después cuando entras adentro de la cancha se notan las ganas de ganar que tiene uno. Muy interesante esa reflexión. Vamos a hablar ahora del tema parejas. Sí. ¿Vale? ¿Cómo ha ido tu evolución? Cuéntanos un poco cómo seleccionas parejas o cómo te has seleccionado. Cuéntanos un poco cómo va esa relación. Bueno, ahora está en el tema está un poco complicado porque hay muchos cambios. Últimamente se ven muchos cambios. Antes quizás eran los de abajo, pero ahora es verdad que las parejas de arriba también se desarman y se arman muy fácil. Y eso, en cierto modo, también afecta a los de abajo, porque al final, cuando una pareja de arriba se desarma, empieza a ser un dominó de desarmar parejas de abajo. Y nada, a mí principalmente lo que me gusta es armar un proyecto y tratar de no cambiar muchas veces de compañero, porque creo que la base está en tener un compañero estable, trabajar juntos. Entonces lo de cambiar de pareja cada 2-3 torneos no me gusta, pero bueno, si se da lo tenés que aceptar. Pero a mí principalmente me gusta eso, de tener un compañero estable, tratar de trabajar en la misma academia, con los mismos entrenadores, hacerlo más tipo un equipo que sea individual, que vayan a jugar el torneo y que cada uno tire para su lado por su conveniencia. Pensando ahora un poco, el hecho de que, por ejemplo, LeBron cambie de pareja, como sabes recientemente, te puede afectar a ti.
Porque empieza el baile de pareja. Y puede afectar, sí. Capaz que no te das cuenta, pero en alguna parte del ranking alguno se queda suelto y agarra uno de más abajo y quizás es tu compañero. O quizás es uno que está 2 posiciones arriba tuyo y se queda sin compañero y te llama. Entonces, en cierto modo, te puede favorecer o a veces no. ¿Has tenido problemas con parejas? ¿Problemas de comunicación, de que no se entendía y de decir, mira, esto no funciona así? O... Sí, al final sí, las tenés o por pensar distinto, por trabajar distinto, eso puede pasar porque al final todos somos distintos y yo puedo ver mi manera de ver el deporte o de trabajar sea de una forma y mi compañero sea de otra. Y está bien, aunque es verdad que eso, bueno, hablando del psicólogo, lo tuve que trabajar con el psicólogo porque es algo que me pasaba, que yo lo veía de una forma y para mí tenía que ser así y quizás al otro no le sirve hacerlo así. Entonces ahí hay un conflicto que se tiene que solucionar o con tus entrenadores si son los mismos o lo que sea, para al final rendir dentro de la cancha. Interesante. Ahora vamos al otro pilar, los entrenadores. ¿Cómo te has vinculado a entrenadores? ¿Han puesto en contacto tú con ellos? Cuéntanos un poco cómo va la relación. Bueno, yo estoy en la academia de Juanma Rodríguez hace 3 años, como dije antes. Lo contactamos nosotros porque nos gustaba su forma. Es verdad que ahí estaba comenzando la academia Juanma, pero bueno, nos gustaban los principios que tenía y bueno, fuimos a probar y la verdad que bueno, yo estoy encantado de trabajar con ellos hace 3 años ya y cómo fue creciendo y cómo se fueron mejorando el equipo de trabajo y se fueron sumando entrenadores con más experiencia y la verdad que creo que eso es importantísimo para el jugador. ¿Qué te aportan? ¿Qué dices tú? ¿Qué cosas, no sé, por ejemplo, a nivel específico, a nivel técnico, táctico, qué te están aportando? ¿Qué te están trabajando? Al final todo el tiempo te aportan. Desde lo técnico que ve tu entrenador que tiene en la tablet anotado, mira Fede, en este torneo hiciste mal esto, tuviste mal esto, para poder trabajarlo durante la semana, como al final no tengo un solo entrenador, tengo 4 o 5, todos tienen su parte o ven cosas distintas y te van aportando en todo, en lo técnico, en lo táctico, a veces en lo mental, porque en un banco cuando estás en un cambio de lado te aportan lo mental quizás más que en lo técnico, lo táctico, porque en ese momento te necesita ayudar. Entonces creo que es fundamental y es una parte importantísima en la carrera del jugador. Vamos a hablar ahora, a hacer un pequeño viaje a Fede cuando va, por ejemplo, el último torneo que has estado, desde una semana antes, ¿cómo te preparas? ¿Cómo viajas? ¿Cuándo compites? ¿Quién te toca? Cuéntanos un poco cómo va la cosa. Bueno, suelo hacer casi siempre lo mismo. Viajo con 1 o 2 días antes al torneo para poder prepararme y estar en el lugar. Y nada, suelo ser muy tranquilo. La semana antes del torneo trabajamos lo que tengamos que hacer con el equipo, ya sea en lo físico, en lo técnico. Y suelo hacer siempre lo mismo, ir al hotel, estar tranquilo, estar un poco conmigo mismo, no me gusta estar así con mucha gente o estar un poco desconcentrado, sino me gusta hacer mi parte física, mi parte de entrenamiento, después irme al hotel, comer, estar tranquilo y prácticamente siempre tengo el mismo ritual para todos los torneos, trato de no cambiarlo. Muy interesante. Estamos ya llegando a la recta final de esta charla. Quiero que me cuentes un poco qué tecnologías aplicas en tu día a día de entrenos, de lo que me contabas antes de a lo mejor porcentajes o estadísticas o a lo mejor ver vídeos. ¿Te sueles ver vídeos de ti mismo? Cuéntanos un poco por ahí. Bueno, en la parte técnica y eso, ver muchas jugadas o cómo se está jugando ahora el deporte, la verdad que cambió mucho y es mucho más rápido, mucho más dinámico, entonces tenés que prestar atención, después hacer el análisis. Yo, por ejemplo, trabajo con mi psicólogo, el hacer el análisis de los rivales contra los que voy a jugar el día anterior o la noche anterior al partido, hacer el análisis y ver videos de esa pareja o de tal jugador, tratar de ver los puntos fuertes que tiene, los puntos más débiles y a partir de ahí ya entrar con una estructura al partido y no entrar a ver qué me espera en este partido. Es verdad que ya nos conocemos, pero al final juegas tantos partidos que te terminas olvidando, entonces entrar con esa estructura y visualizar el partido que vas a tener al día siguiente, lo suelo hacer mucho porque me di cuenta que me sirve y que después estás preparado para lo que te pase. Y en el día a día
la parte más tecnológica quizás que use la academia es para ver estadísticas, para armar entrenamientos o programar jugadas o lo que sea, que bueno, ya se encarga el entrenador. Vamos a hablar de materiales ahora. ¿Qué tipo de pala usas? Cuéntanos un poco por qué. Bueno, uso esta hace ya 3 años, de la Ball 1000. Es la que más me gusta, es formato bueno, medio diamante, medio lágrima, que me aporta un poco de ataque, que es lo que me falta, y la verdad que me siento muy, muy cómodo con la paleta. ¿Eres supersticioso? ¿Tienes supersticiones antes de...? No, muy pocas. Antes tenía más, pero me fui dando cuenta que no cambia nada. Al final, si tenés que ganar, vas a ganar, y si tenés que perder, vas a perder, por más que hagas lo que hagas de supersticiones que tengas. Tengo alguna que otra manía de no pisar las líneas o esas cosas, pero no le he hecho la culpa a, no hice esto, hoy voy a perder. No lo tengo. Muy interesante. Ahora vamos a hablar un poco de la evolución que está sufriendo el pádel, ¿vale? De hace unos años hasta ahora. Ha crecido mucho. ¿Cómo ves ese cambio? ¿Cómo ves la actualidad del pádel? ¿Cómo está? Bueno, cuando yo empecé a meterme en el 2020, 2021, había mucha diferencia a la que hay ahora en cuanto a, bueno, al prize money de los torneos, a las condiciones en las que se jugaba la previa, que se jugaba en clubes, sin salida exterior, pistas muy rápidas. Creo que eso fue mejorando mucho, y de hecho ahora se juega casi para o sea, en todas las rondas se juega con las mismas condiciones, y eso creo que le hace muy bien al deporte, porque antes se jugaba en distintas condiciones el cuadro final a la previa, y creo que eso le hace ser mejor. Y después, en cuanto al dinero que se gana en los torneos, ya los jugadores que somos de más abajo, si te va bien en los torneos, podés ganar plata que antes en la previa y previa, hasta que no llegabas al cuadro final, no ganabas nada. Muy interesante esa reflexión, porque al final la gente no sabe que hasta llegar a lo que la gente ve en la tele... Sabía que tenía que ganar 6 partidos para ganar 500 euros. Ahora al final ganas un partido y ya son quizá 800. Entonces hay mucha diferencia. ¿Tú eres más de pista rápida o pista lenta? Eso nunca lo sé contestar. Es verdad que mis mejores resultados siempre lo hice en pista rápida, pero yo me considero un jugador mucho más... O sea, que juega más cómodo en pista lenta por mi estilo de juego. Interesante. Como lo has mencionado, digo, pues por darte esa opción. Vamos a hablar un poco del futuro. ¿Cómo ves el futuro del pádel? ¿Cómo ves de aquí a unos años el pádel? Cuéntanos un poco por ahí. Bueno, creo que va creciendo mucho, que año tras año se ven muchos más países que se están metiendo, o que se están jugando, o que están tratando de invertir. Y creo que eso es bueno cuando viajamos a los torneos en países que quizás antes no se jugaba, y ves que está de a poco empezando. Creo que es muy bueno. Pero bueno, creo que todavía también le falta mucho para ojalá en algún día ser un deporte olímpico. ¿Dónde se ve el Fede del futuro? Bueno, siempre me lo planteo. Creo que igual haciendo lo mismo que hago todos los días, que es dedicarme al 100% a esto, y tratar de seguir mejorando. Tengo objetivos a largo plazo, a corto plazo, que estoy 100% seguro que los voy a conseguir. Muy interesante. Esta última parte solemos un poco dejar cancha libre a que si quieres hablar sobre un tema o comentar algo, pues puedes decir lo que quieras ahora. Uy, no sé, me mataste. Bueno, pues nada, también lo que solemos hacer ahora es que nos recomiendes una persona que, bueno, pues como hemos estado charlando ahora, pues venga y nos cuente su historia, que estamos dispuestos a escucharla. Bueno, como les dije antes, quiero que escuchen a mi hermano, que al final ya se los contaré a él si viene, pero creo que tiene una historia parecida a la mía, pero mucho más dura, porque sufrió 2 lesiones para un deportista muy duras, y así todo nunca se rindió y siguió intentándolo, y creo que eso es de admirar, y yo de hecho lo admiro mucho por volver después de 2 lesiones, sabiendo lo que eso conlleva. Bueno, pues nada, muchas gracias, Fede, por compartir este rato con nosotros. Te seguiremos de cerca y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por contar conmigo, y bueno, ojalá que les vaya bien en este proyecto que iniciaron. Muchas gracias. Gracias.